Lección 1. Gratitud en una nueva tierra. Buenas tardes, Anna. He estado reflexionando sobre los primeros pobladores de este país. Buenas tardes, John. Suena interesante. ¿Qué aspectos has estado considerando? Me parece notable cómo ofrecieron oraciones y agradecimientos a Dios por sus nuevas oportunidades. Sí, su gratitud por la comida y el refugio fue vital para sobrevivir en esos tiempos difíciles. Para ellos era crucial reconocer las bendiciones que recibieron en un territorio desconocido. También agradecieron la libertad de religión. Ese es un valor significativo. De hecho, poder practicar su fe libremente fue un aspecto fundamental de su trayectoria. Les proporcionó un sentido de esperanza y de comunidad. Combinaron su fe religiosa con la vida cotidiana, creando una base sólida. Admiro cómo lograron adaptarse y al mismo tiempo aferrarse a sus creencias. Esta adaptabilidad fue esencial, especialmente en una nueva tierra llena de desafíos. ¿Y qué decir de los indígenas amistosos? Su cooperación jugó un papel fundamental en la supervivencia de los colonos. Sí, la ayuda de los nativos americanos fue invaluable. Enseñaron a los colonos habilidades vitales de supervivencia. El intercambio de conocimientos creó un vínculo que benefició a ambos grupos. Me pregunto en qué medida las interacciones debieron diferir de las expectativas. Es probable que los temores iniciales se convirtieran en respeto mutuo. Los colonos reconocieron la importancia de formar alianzas para la prosperidad. Es importante reconocer esas relaciones en la historia. Sí, sin la ayuda de los indios amistosos, la vida habría sido mucho más difícil. Su conocimiento compartido sobre técnicas agrícolas y de caza resultó invaluable. Los colonos aprendieron a cultivar cosechas adaptadas a este nuevo entorno. Este espíritu de cooperación sentó las bases para futuras interacciones. Es fascinante considerar cómo la gratitud y la cooperación definieron sus experiencias. Aprecio cómo sus oraciones y agradecimientos reflejan un profundo reconocimiento de sus circunstancias. Muestra el poder de la comunidad, la fe y la colaboración para superar las dificultades. Su historia es un testimonio del espíritu humano perdurable. Creo que podemos aprender mucho de sus experiencias. Por supuesto, cada historia nos enseña sobre resiliencia y gratitud. Continuemos honrando el pasado mientras miramos hacia un futuro unido. Lección 2. Descubriendo jardines en cualquier clima. Buenas tardes, Anna. ¿Has visitado los jardines de nuestra zona? Buenas tardes, John. Sí, incluso en días de lluvia o nieve, hay varios jardines cerca de mí. ¡Qué interesante! ¿Qué jardines has visitado últimamente? Visité el jardín botánico la semana pasada. Estaba precioso a pesar del tiempo. Los jardines botánicos pueden ser encantadores, incluso con lluvia ligera. ¿Qué viste? Disfruté de los vibrantes colores de las flores. La lluvia les dio un brillo encantador a los pétalos. La naturaleza a menudo presenta una belleza única, independientemente de la estación. Exactamente. También disfruté el sonido de las gotas de lluvia sobre las hojas. Eso debió crear una atmósfera relajante. ¿Tomaste alguna fotografía?
Sí, tomé varias fotos. Los reflejos en los charcos eran especialmente impactantes. Me lo imagino. Los charcos pueden brindar oportunidades maravillosas para la fotografía. Sí, también me topé con un pequeño invernadero lleno de plantas tropicales. Un invernadero debe haber sido un escape cálido del clima frío. En efecto, fue como adentrarse en un ambiente completamente diferente. ¿Has visitado otros jardines en invierno en condiciones de lluvia? A menudo visito el jardín comunitario cercano. Es precioso incluso cuando está oscuro afuera. Aprecio el esfuerzo que ponen las comunidades en mantener estos jardines. Proporcionan productos frescos y flores para todos, lo cual es reconfortante. ¿Qué más te gusta de visitar el jardín comunitario? El sentido de comunidad es alentador. A menudo me encuentro con vecinos amigables allí. Interactuar con los vecinos crea un sentido de pertenencia. Creo que los jardines unen a las personas. Compartir consejos sobre jardinería fomenta la camaradería. Es un aspecto maravilloso de la jardinería comunitaria. ¿Hay algún evento próximo en tu jardín local? Sí, están planeando un taller de invierno sobre técnicas de plantación. Suena como una oportunidad fantástica para aprender y crecer. Planeo asistir. Me gustaría mejorar mis habilidades de jardinería. Es fantástico seguir ampliando tus conocimientos. La jardinería puede ser increíblemente gratificante. Estoy de acuerdo. Ver florecer las plantas me da una sensación de logro. Quizás debería ir contigo al taller. Me vendrían bien algunos consejos de jardinería. Son bienvenidos. Será divertido aprender juntos. Lo espero con ansias. Aprender sobre jardines profundiza nuestra apreciación de la naturaleza. Por supuesto, haga el tiempo que haga, los jardines son tesoros que esperan ser explorados. Abracemos nuestros jardines locales y su belleza llueva o truene. Lección 3. Observando el crecimiento de la naturaleza. Buenos días, Anna. ¿Has tenido oportunidad de echar un vistazo al jardín últimamente? Buenos días, John. Sí, he estado visitando el jardín todos los días. ¡Qué maravilloso! Observar los cambios en la naturaleza puede ser muy gratificante. En serio, me encanta ver cómo han crecido las plantas cada día. Monitorear su crecimiento es una idea brillante. ¿Cómo se registran los cambios? Anotamos todos los cambios que ocurren en las plantas cada día. Parece un proyecto interesante. ¿Qué cambios específicos observas? Anoto la altura de cada planta, el número de hojas y las flores que florecen. Esos detalles son esenciales para comprender el desarrollo de las plantas. También presto atención al color de las hojas, ya que puede indicar su salud. Este es un aspecto importante. Las plantas sanas muestran colores vibrantes. Me parece fascinante observar con qué rapidez pueden responder a diferentes condiciones. Sí, reaccionan a la luz solar, al agua e incluso a los cambios de temperatura. He notado que algunas plantas prosperan con la luz solar directa, mientras que otras prefieren la sombra.
Comprender estas preferencias puede mejorar significativamente el cuidado del jardín. Exactamente. Hemos aprendido mucho sobre sus necesidades mediante una observación minuciosa. ¿Ha encontrado alguna sorpresa en sus observaciones? Sí, una de las plantas inesperadamente produjo flores a principios de esta temporada. ¡Qué emocionante! Las primeras floraciones pueden indicar condiciones favorables para el crecimiento. Me emocionó ver los colores vibrantes. Llenó de alegría todo el jardín. Imagino que documentar estas sorpresas hace que el proyecto sea aún más enriquecedor. De verdad, las observaciones de cada día crean una hermosa narrativa de crecimiento. ¿Cómo planea compartir estos hallazgos con otros? Mi objetivo es recopilar todo en un diario. Las fotografías acompañarán las notas. Suena como una manera fantástica de celebrar tu experiencia en la jardinería. Espero inspirar a otros a apreciar la belleza de la naturaleza. Compartir sus experiencias puede motivar a las personas a conectarse con la jardinería. Sí, es un pasatiempo maravilloso que promueve tanto la relajación como el aprendizaje. También es una forma práctica de contribuir con el medio ambiente. Estoy de acuerdo. Los huertos familiares pueden mejorar la biodiversidad. Espero ver tu diario de jardín una vez que lo compiles. Me aseguraré de compartirlo contigo. Estoy entusiasmado con nuestro progreso. Juntos podemos seguir explorando las maravillas de la naturaleza y el crecimiento. Lección 4. Planificación para la aventura. Buenos días, Anna. ¿Has pensado en nuestro próximo viaje? Buenos días, John. Sí, he estado pensando en el itinerario. Estoy de acuerdo en que es importante planificar las atracciones principales. Por supuesto, deberíamos visitar los lugares imprescindibles para disfrutar al máximo de nuestra experiencia. Sin embargo, creo que deberíamos dejar algunos días para aventuras inesperadas. Ese es un enfoque inteligente. La flexibilidad a menudo genera los mejores recuerdos. Exactamente. Algunos de los momentos más agradables son espontáneos. ¿Qué atracciones consideras que son imprescindibles en nuestra visita? Creo que definitivamente deberíamos visitar primero el distrito histórico. Sí, ofrece una visión de la rica historia de la ciudad. La arquitectura de esa zona es impresionante. Quedará perfecta para tomar fotos. Estoy particularmente entusiasmado por explorar los museos locales. Los museos pueden proporcionar información invaluable sobre la cultura y el arte de la región. Deberíamos incluir también algunas atracciones naturales en nuestro itinerario. Sí, te sugiero visitar un parque nacional cercano. La naturaleza siempre es refrescante. Sería una gran adición. El senderismo ofrece vistas maravillosas. Debemos consultar el pronóstico del tiempo antes de planificar nuestras caminatas. Las condiciones climáticas pueden afectar significativamente nuestros planes. Una vez que establezcamos las atracciones principales, podemos crear una agenda diaria flexible. Me gusta la idea de tener un plan flexible. Nos permite adaptarnos fácilmente. Deberíamos reservar también algún tiempo cada día para la relajación. Sí, el tiempo de inactividad es esencial.
Nos ayuda a recargar energías para la próxima aventura. Me imagino disfrutando de comidas tranquilas en restaurantes locales. Probar la gastronomía local definitivamente debería ser parte de nuestra experiencia. Comer nos permite conectarnos más profundamente con la cultura. Estoy de acuerdo. Compartir comidas creará recuerdos imborrables. Mantengamos también la mente abierta a la hora de explorar joyas ocultas. Los descubrimientos espontáneos suelen convertirse en los momentos más destacados de los viajes. Si nos encontramos con gente local amigable, podemos recibir excelentes recomendaciones. Interactuar con la gente local puede enriquecer enormemente nuestra experiencia. ¿Hay alguna experiencia o actividad específica que esperas agregar? Me encantaría realizar una visita guiada para aprender más sobre la zona. Una visita guiada podría proporcionarnos un contexto que podríamos pasar por alto si la hiciéramos por nuestra cuenta. Investiguemos opciones de visitas guiadas y guías locales. Lo investigaré. Nos ayudará a comprender mejor la ubicación. No puedo esperar para embarcarnos en esta aventura juntos. Igualmente, terminemos nuestros planes y preparémonos para una experiencia inolvidable. Lección 5. El arte de comprar inteligentemente. Buenas tardes, Anna. ¿Estás emocionada por ir de compras? Buenas tardes, John. Sí, estoy muy emocionado. Necesito un abrigo nuevo para el invierno. Parece una decisión inteligente. Un buen abrigo es esencial para la temporada de frío. Quiero algo cálido pero elegante al mismo tiempo. Definitivamente deberías explorar diferentes estilos. ¿Tienes algún color específico en mente? Estoy pensando en un abrigo negro clásico. Suele combinar con todo. Es una elección versátil. El negro siempre está de moda. También planeo buscar diseños que estén de moda. ¡Qué buena idea! Puedes encontrar piezas únicas que destaquen. También necesito recordar comprobar el precio. Sí, no olvides consultar el precio. Es importante ajustarse al presupuesto. Por supuesto, me aseguraré de que se ajuste a mi plan financiero. Planificar con anticipación le ayudará a evitar compras impulsivas. Exactamente. Suelo dejarme llevar cuando veo algo que me gusta. Es fácil gastar de más cuando se compra sin una estrategia. Crearé una lista de los artículos que necesito antes de ir a la tienda. Esto sin duda le ayudará a mantenerse concentrado durante su viaje de compras. Además, compararé precios. Algunas tiendas suelen tener mejores ofertas. Ese es un enfoque inteligente. Ahorra dinero siempre que puedas. También he considerado buscar descuentos en línea. Comprar en línea puede ser muy cómodo. ¿Has encontrado algún sitio web prometedor? Sí, varios sitios web ofrecen rebajas, especialmente durante esta temporada. Asegúrate de leer las reseñas. La calidad es tan importante como el precio. Definitivamente consideraré los comentarios de los clientes antes de realizar una compra. Comprender la política de devoluciones también es esencial por si acaso. Buen punto. Revisaré la política de devoluciones de cada tienda que visite.
¿Cómo planeas llevar tu nuevo abrigo a casa? Normalmente llevo una bolsa de compra reutilizable para que las cosas sean más fáciles. Esto es a la vez ecológico y práctico. También disfruto ir de compras con una amiga. Hace que la experiencia sea más agradable. Los amigos pueden ayudar con opiniones y decisiones. Te brindan apoyo. Estoy entusiasmado por los posibles hallazgos y las experiencias positivas. Estoy deseando saber que tu viaje de compras fue un éxito. Gracias, John. Espero contarte sobre mi nuevo abrigo de invierno. Disfruta de tu aventura de compras. Lección 6. El encuentro con el dinosaurio. Buenas tardes, Anna. Te conté sobre mi reciente aventura en el museo. Buenas tardes, John. No lo has hecho. ¿Qué pasó? Mientras exploraba la exhibición de dinosaurios, ocurrió algo extraordinario. Extraordinario. Suena intrigante. ¿Qué pasó? Mientras observaba la exposición, de repente sentí una sensación extraña en el suelo. Qué interesante. ¿Qué hiciste después? Luego vi un dinosaurio de tamaño real proyectado sobre la exhibición. Una proyección. Debió ser impresionante. ¿Cómo se veía? El dinosaurio parecía tan realista que parecía que vagaba por el museo. Solo puedo imaginar la emoción de ver un dinosaurio gigante así. Sí, justo cuando estaba a punto de apreciar la vista, la piel del animal empezó a correrse. Correr. ¿Cómo podría parecer que está corriendo? La proyección creó una ilusión óptica impresionante. Daba la impresión de una criatura en movimiento. Eso suena realmente cautivador. ¿Cómo reaccionó el público? Todos quedaron boquiabiertos. El ambiente era electrizante. Apuesto a que una experiencia tan vívida puede hacer que la historia cobre vida. Nos sentimos como si estuviéramos presenciando una parte del mundo prehistórico. Aprecio cómo la tecnología puede mejorar nuestra comprensión de la historia. Esta experiencia fue sin duda inolvidable. Despertó mi curiosidad por los dinosaurios. ¿Qué más aprendiste durante tu visita? Descubrí datos fascinantes sobre sus hábitats y comportamiento. Comprender su entorno es esencial para apreciar su existencia. Me sorprendió especialmente lo lejos que han llegado los científicos en la recreación de estas antiguas criaturas. Los avances en paleontología son impresionantes. Abren nuevas vías de exploración. Estoy considerando visitar más museos de historia natural en el futuro. Suena genial. Cada museo ofrece perspectivas únicas. Creo que las experiencias inmersivas pueden despertar la pasión y la curiosidad por el aprendizaje. Involucrarse con la historia puede inspirarnos a apreciar nuestro presente. Después de esta experiencia, seguramente profundizaré en el estudio de los dinosaurios. Estoy deseando conocer tus nuevos conocimientos. Será emocionante compartir más aventuras en el futuro.
Lección 7. Encontrar el apartamento perfecto. Buenas tardes, Anna. ¿Cómo va tu búsqueda de piso nuevo? Buenas tardes, John. Todo va bien, gracias. Soy muy exigente con mis requisitos. Eso es inteligente. Si encuentras un lugar que cumpla con todos tus requisitos, valdrá la pena el esfuerzo. Claro, tengo una lista de cosas esenciales que quiero en mi nuevo hogar. ¿Qué comodidades específicas estás buscando? Quiero una cocina espaciosa. Cocinar es uno de mis pasatiempos favoritos. Una cocina espaciosa puede mejorar tu experiencia culinaria. Tienes otras comodidades. Me encantaría tener un balcón o un patio. El espacio al aire libre es importante para mí. Un balcón o patio ofrece un espacio estupendo para relajarse. Me imagino disfrutando de un café por la mañana, mientras leo un libro al aire libre. ¡Qué bien! ¿Y qué tal el estacionamiento? Sí, es fundamental tener un buen estacionamiento. No quiero tener problemas para encontrar un lugar. Una decisión inteligente. Tener estacionamiento designado puede ahorrar tiempo y frustraciones. También estoy considerando lavandería. Prefiero no tener que ir a lavanderías. El servicio de lavandería dentro de la unidad puede simplificar significativamente su vida. Exactamente. Quiero asegurarme de tener todo lo que necesito a mano. ¿Has pensado en la ubicación del apartamento? Sí, quiero estar cerca de supermercados y transporte público. Una ubicación central puede realmente hacer que las tareas diarias sean mucho más fáciles. La accesibilidad es crucial para mi estilo de vida y mis actividades sociales. También estás buscando una comunidad que admita mascotas. Sí, planeo adoptar un gato, así que necesito un lugar que admita mascotas. ¡Qué emocionante! Una mascota puede traer tanta alegría a un hogar. Estoy de acuerdo. Ofrecen compañía y calidez. Espero que encuentres un lugar que cumpla todos estos requisitos. Gracias, John. He sido diligente en mi búsqueda. ¿Has encontrado algún listado prometedor hasta ahora? Sí, tengo algunos candidatos potenciales. Visitaré a algunos esta semana. Visitar lugares te ayudará a tener una mejor idea de los apartamentos. Creo que verlos en persona es crucial para tomar la decisión correcta. Confía en tus instintos. Si te parece bien, a menudo lo es. Por supuesto, te mantendré al tanto de mi progreso. Espero tener noticias de tu nuevo apartamento. Lección 8. La importancia de las vacunas. Buenas tardes, Anna. ¿Has oído hablar últimamente de la importancia de las vacunas? Buenas tardes, John. Sí, he estado leyendo mucho sobre ellos. Las vacunas son esenciales para la salud pública. Previenen enfermedades graves. Por supuesto, han sido un factor importante en la reducción de enfermedades a nivel mundial. Durante mi última visita a la clínica, el médico me explicó cómo funcionan las vacunas. ¡Qué fascinante!
¿Qué dijo el médico sobre el mecanismo de las vacunas? Básicamente, las vacunas introducen una parte pequeña e inofensiva del germen en el cuerpo. Esta exposición ayuda al sistema inmunológico a reconocer y combatir la enfermedad. Correcto. Prepara nuestro sistema inmunitario para responder rápidamente si nos exponemos posteriormente. Es impresionante cómo la ciencia ha desarrollado estas medidas preventivas. En efecto, las vacunas han erradicado ciertas enfermedades como la viruela. Este es un logro notable. Las iniciativas de salud pública pueden salvar innumerables vidas. La comunidad se beneficia enormemente cuando una porción significativa de la población está vacunada. La inmunidad colectiva ayuda a proteger a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. Exactamente. Esto subraya la importancia de una vacunación generalizada. ¿Has recibido todas tus vacunas? Sí, me aseguro de estar al día con todas las vacunas recomendadas. Intento hacer lo mismo. Es nuestra responsabilidad protegernos a nosotros mismos y a los demás. ¿Conoce alguna próxima campaña de vacunación en nuestra zona? Me enteré de una campaña local que ofrecerá vacunas gratuitas contra la gripe el próximo mes. Es una gran oportunidad. Las vacunas contra la gripe pueden reducir el impacto de los brotes estacionales. Marcaré en mi calendario y animaré a otros a participar. Involucrar a la comunidad en estas iniciativas es crucial para la salud pública. Quizás deberíamos organizar una sesión informativa para crear conciencia. Eso sería valioso. Educar a la gente sobre los beneficios de las vacunas puede generar una mayor participación. Estoy de acuerdo. La concientización puede disipar los conceptos erróneos y los temores en torno a las vacunas. El conocimiento permite a las personas tomar decisiones informadas sobre su salud. Estoy entusiasmado por la posibilidad de generar un impacto positivo. Juntos podemos ayudar a promover la importancia de las vacunas en nuestra comunidad. Espero colaborar con usted en esta iniciativa vital. Será un esfuerzo gratificante contribuir a la salud pública. Lección 9. La importancia de mantenerse conectado. Buenas tardes, Anna. ¿Has pensado en lo importante que es mantener el contacto con tus amigos? Buenas tardes, John. Estoy totalmente de acuerdo. Es fundamental mantener vivas las amistades. Mantener conexiones puede enriquecer significativamente nuestras vidas. Sí, las amistades brindan apoyo tanto en los momentos buenos como en los difíciles. ¿Cómo sueles mantenerte en contacto con tus amigos? Uso a menudo las redes sociales. Me permiten actualizarme e interactuar rápidamente. Las redes sociales son una gran herramienta para mantener vivas las conexiones. También disfruto enviando mensajes personales o haciendo llamadas telefónicas. La comunicación personalizada puede profundizar aún más las relaciones. Creo que es importante expresar cariño regularmente, no solo en ocasiones especiales. Esa es una perspectiva valiosa. Los pequeños gestos pueden tener mucho peso. A veces envío notas o postales escritas a mano. Se sienten más personales. Esas acciones reflexivas pueden sorprender y deleitar a los amigos.
También intento recordar cumpleaños y momentos importantes. Celebrarlos fortalece los lazos. Sí, reconocer los momentos importantes demuestra que valoras la amistad. También he descubierto que es fundamental organizar reuniones periódicas. Las interacciones en persona crean recuerdos duraderos y fomentan la conexión. ¿Qué actividades disfrutas cuando te reúnes con amigos? Disfruto de las noches de juegos. Son divertidas y provocan risas. Las noches de juegos siempre son maravillosas. Facilitan la unión. También me gusta ir a tomar un café o explorar parques juntos. Estas son excelentes formas de disfrutar de la compañía del otro en un ambiente relajado. Aprecio cómo las conversaciones significativas pueden surgir de simples salidas. Sí, a menudo es durante estos momentos que se forman conexiones más profundas. ¿Alguna vez has enfrentado desafíos al intentar mantener amistades? He tenido algunas experiencias. La vida puede volverse agitada, lo que dificulta mantenerse en contacto. Lo entiendo perfectamente. Sin embargo, el compromiso con las amistades es esencial. Siempre trato de priorizar a mis amigos, incluso en medio de la ocupación. Esa dedicación dice mucho de tu carácter. Creo que las amistades requieren esfuerzo, como cualquier relación. Por supuesto, vale la pena el esfuerzo por la alegría que traen. Hagamos un esfuerzo por visitar a nuestros amigos regularmente. Sí, acercarnos a ellos puede recordarles que no están olvidados. Juntos podemos ayudarnos mutuamente a mantener relaciones significativas. Espero poder apoyarnos mutuamente para fomentar nuestras conexiones. Lección 10. Explorando el rico patrimonio de la ciudad. Buenos días, Anna. ¿Ya pensaste en nuestra próxima aventura? Buenos días, John. Sí, tengo muchas ganas de explorar los lugares históricos de la ciudad. Suena emocionante. Los monumentos históricos suelen tener historias fascinantes. Sí, cada monumento refleja la historia y la cultura de la ciudad. Estoy de acuerdo. ¿Qué lugares de interés en concreto te interesa visitar? Me encantaría ver el distrito histórico. He oído que tiene una rica arquitectura. La arquitectura allí es notable. Cuenta la historia de la evolución de la ciudad. Además, deberíamos visitar museos mientras exploramos. Los museos ofrecen información invaluable sobre el pasado y el patrimonio de la ciudad. ¿Qué museos me recomiendan? El Museo de Historia es una visita obligada. Exhibe artefactos de diversas épocas. Suena intrigante. Disfruto aprendiendo sobre las historias detrás de los artefactos. Otra gran opción es el Museo de Arte. Presenta obras de artistas locales e internacionales. Aprecio cómo el arte ofrece otra capa de comprensión de la cultura. Podríamos pasar horas en ambos museos. ¿Por qué no combinar las visitas con un recorrido por la ciudad? Una visita guiada por la ciudad proporcionaría una visión general de los sitios históricos importantes. Suena como un plan perfecto. Disfruto escuchando las opiniones de guías expertos.
sus historias pueden dar vida a la historia de una manera única. Me interesa especialmente cómo ha cambiado la ciudad a lo largo de los años. Sí, ver sitios históricos junto a perspectivas modernas crea un contraste fascinante. ¿Hay algún tour local que recomiendes? Hay varios recorridos a pie que se centran en diferentes temas y barrios. Un recorrido temático puede ofrecer conocimientos más profundos sobre aspectos específicos de la ciudad. Recientemente leí sobre un recorrido de fantasmas que lleva a los participantes a través de lugares históricos embrujados. Suena emocionante. Explorar la historia desde una perspectiva espeluznante sería divertido. Sí, combina la narración con la historia, creando una experiencia cautivadora. Consideraré programar un par de tours durante nuestra visita. Es una gran idea. Asegurémonos de tener suficiente tiempo para explorar. Estoy de acuerdo. Quiero sumergirme completamente en la cultura. Caminar por calles históricas es como retroceder en el tiempo. Estoy entusiasmado por todo el conocimiento que adquiriremos a través de estas actividades. Juntos podemos crear recuerdos maravillosos como Lección 11. Garantizar la seguridad mediante la tecnología. Buenas tardes, Anna. ¿Ya visitaste el nuevo centro comunitario? Buenas tardes, John. Sí, lo he visitado. Es impresionante. Escuché que toda la instalación está monitoreada por cámaras de CCTV. Genial. La seguridad es una prioridad absoluta en los espacios comunitarios. En efecto, saber que hay vigilancia da tranquilidad. Tranquiliza a las familias sabiendo que sus hijos pueden jugar con seguridad. Las medidas de seguridad animan a más personas a utilizar las instalaciones. Estoy de acuerdo. Un entorno seguro fomenta la participación comunitaria. Estaba el centro lleno de gente cuando lo visitaste. Había bastante gente, especialmente en las zonas de recreación. Eso es una señal positiva. Demuestra que la comunidad está aprovechando el espacio. ¿Observaste alguna otra característica de seguridad? Vi botones de llamada de emergencia situados en lugares estratégicos. Eso es excelente. El acceso rápido a la ayuda puede ser vital en caso de emergencia. Sí, y contar con personal bien capacitado presente agrega otra capa de seguridad. Aprecio lo accesible que fue el personal durante mi visita. Proporcionan un ambiente agradable al tiempo que garantizan la seguridad. Hubo otras comodidades que le impresionaron. El gimnasio me pareció bien equipado. Se adapta a diferentes niveles de condición física. ¡Qué alentador! Un gimnasio versátil fomenta la salud comunitaria. También disfruté de los amplios salones multiusos para eventos y clases. Estas salas pueden facilitar diferentes actividades, fomentando la interacción comunitaria. Creo que incluir varios programas puede ayudar a unir a diversos grupos. Por supuesto, promueve la inclusión y las experiencias compartidas. ¿Has considerado unirte a alguna clase o club en el centro? Sí, estoy pensando en apuntarme a una clase de yoga. Suena refrescante. El yoga es una práctica maravillosa.
Mejora el bienestar físico y mental. Me resulta atractivo conectar con otras personas que comparten intereses similares. Interactuar con la comunidad puede crear amistades duraderas. Aprecio el esfuerzo realizado para garantizar la seguridad y promover la actividad. A medida que nos involucramos más, nuestra comunidad puede florecer. Deberíamos animar a más personas a utilizar el centro y sus recursos. Juntos podemos ayudar a fomentar un sentido de pertenencia en nuestra comunidad. Lección 12. La importancia de los ingredientes frescos. Buenos días, Anna. ¿Estás preparando la compra hoy? Buenos días, John. Sí, estoy haciendo una lista de lo que necesito. ¡Qué bien organizado! No olvides comprar verduras también. Ah, claro. Lo añadiré a mi lista. Las verduras frescas son esenciales. Claro que sí, aportan sabor y nutrición a las comidas. Aprecio cómo las verduras pueden realzar el sabor de un plato. ¿Has pensado en qué verduras específicas te gustaría comprar? Estoy considerando zanahorias, espinacas y pimientos morrones. Son excelentes opciones. Son versátiles para muchas recetas. Suelo usar espinacas en ensaladas y batidos. Son muy nutritivas. Sí que lo es. Las zanahorias son excelentes para picar y cocinar. Me gusta asar pimientos morrones para realzar su dulzura. Los pimientos morrones asados realmente pueden realzar un plato. Mi objetivo es incluir una variedad de colores en mis comidas para una mejor salud. ¡Qué buen enfoque! Un plato colorido suele representar una variedad de nutrientes. También planeo revisar las verduras de temporada. Los productos de temporada suelen tener mejor sabor y ser más asequibles. Por supuesto, también creo en apoyar a los agricultores locales. Comprar localmente beneficia a la comunidad y reduce el impacto ambiental. ¿Tienes alguna verdura favorita que siempre incluyes en tus comidas? Me encanta el calabacín. Es muy versátil en recetas. El calabacín se puede utilizar en salteados, pastas e, incluso, en productos horneados. Sí, agrega humedad y un sabor sutil a varios platos. También disfruto experimentar con nuevas verduras de vez en cuando. Probar nuevas verduras puede ser una emocionante aventura culinaria. Estoy de acuerdo. Amplía mi repertorio culinario y aporta variedad. Quizás deberíamos probar una nueva receta juntos pronto. Suena genial. Cocinar juntos sería divertido. ¿Qué ganas? Vamos a elegir una receta con muchas verduras. Sí, me aseguraré de que tengamos todo lo necesario. Juntos crearemos una comida deliciosa y nutritiva.